Muy buenas tardes, licenciado y compañeras del espacio de Seminario de Química Ambiental. Mi nombre es Alexandra Hernández y en esta ocasión estaré hablándoles sobre el capítulo 15, que corresponde al tema de nitrógeno y producción de alimentos. Con esto damos inicio a la explicación de este tema. Muy bien, comenzaremos mencionando algunos aspectos generales con respecto al nitrógeno. Como número uno, tenemos que es un elemento muy común en el universo. En concreto, el nitrógeno es el séptimo elemento en abundancia de la Vía Láctea y el sistema solar, y en la Tierra es el elemento más abundante en su fórmula molecular. De hecho, el nitrógeno conforma cerca del 78% de la atmósfera terrestre. Como número dos, tenemos que el cuerpo humano contiene alrededor de un 3% de nitrógeno en masa, siendo el cuarto elemento más abundante en el cuerpo después de lo que es el oxígeno, el carbono, el hidrógeno. De hecho, el nitrógeno es un elemento esencial en toda materia viva y forma parte fundamental tanto de lo que son aminoácidos, proteínas, algunas enzimas y también de ácidos nucleicos. Como tercer punto, tenemos que el nitrógeno es el nutriente mineral que más influye en el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, en la productividad primaria de la mayoría de los ecosistemas. De hecho, desde el siglo XIX se han estado empleando lo que son los fertilizantes nitrogenados en la agricultura, que más adelante nosotros vamos a estar detallando un poco más cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. Continuando, tenemos lo que es el ciclo del nitrógeno, que si nosotros podemos observar, inicia aquí y vuelve aquí. ¿Y en qué consiste este ciclo del nitrógeno? Pues consiste en lo que es nitrógeno en la atmósfera o nitrógeno atmosférico, que es fijado al suelo a través de lo que son algunas bacterias donde las raíces de las plantas lo absorben, incorporando a sus estructuras para posteriormente pasar a lo que son los seres vivos a través de lo que son las cadenas alimenticias. Estos seres vivos liberan parte del nitrógeno en lo que es la orina y las heces fecales. Y también cuando estos organismos mueren, entonces los descomponedores, que en este caso serían los hongos y las bacterias, reincorporan al medio ambiente el nitrógeno de sus restos y desechos. Una parte de este nitrógeno va al suelo y otra parte regresa a lo que es la atmósfera. Entonces el ciclo, cuando sube nuevamente a la atmósfera, el nitrógeno vuelve a repetirse. El ciclo del nitrógeno consta de lo que son tres procesos. Uno de ellos es la amonificación, otro de ellos es la nitrificación y otro de ellos es la asimilación. La amonificación consiste en lo que es la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Y este se inicia cuando los organismos producen lo que son los desechos, tanto orina como también ácido úrico, que son sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. Luego tenemos lo que es la nitrificación, que se trata de un proceso microbiológico en el cual el amonio es oxidado por bacterias autótrofas a nitrato en presencia de oxígeno. Este proceso de la nitrificación continúa con lo que sería convertir en amonio, entonces, el nitrato en presencia de oxígeno y de carbono inorgánico, ¿verdad?
Y a continuación, pues este nitrato es reducido por bacterias que aquí lo podemos observar, heterótrofas a nitrógeno molecular gas, en ausencia de lo que es oxígeno y en presencia de carbono orgánico. Por último, tenemos lo que es la asimilación, que esto es la formación de compuestos orgánicos de nitrógeno, como los aminoácidos de compuestos inorgánicos de nitrógeno presentes en el medio ambiente. Los organismos como las plantas, los hongos y ciertas bacterias que no pueden fijar el gas nitrógeno dependen de la capacidad de asimilar el nitrato o el amoníaco para sus necesidades. Y en esto consiste lo que sería el ciclo del nitrógeno. Muy bien. Hablábamos o mencionábamos lo que es que el nitrógeno tiene que fijarse. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es la fijación biológica del nitrógeno. Y por aquí tenemos la respuesta. La fijación del nitrógeno es un proceso que implica la transformación del binitrógeno atmosférico relativamente no reactivo en sus compuestos más reactivos, que serían los nitratos, nitritos y amonios. Sin embargo, la cantidad de nitrógeno disponible a través de esta vía resulta insuficiente para mantener la abundante vida vegetal. Entonces, la mayor parte de la fijación de nitrógeno transcurre mediante lo que son procesos biológicos y estos procesos son catalizados por ciertas bacterias y algas verdes que conocemos como cianobacterias, que lo que hacen es reducir el nitrógeno a amoníaco. Para eso les traje un video que es sobre una investigación que realizaron algunos científicos de la Universidad de Carlos III de Madrid, donde ellos realizaron un estudio sobre el proceso que realizan las cianobacterias para fijar el nitrógeno. Y de hecho es bastante interesante porque el proceso es muy, pero muy curioso. Voy a volver a compartirles pantalla para compartirles con audio el video. Casi todo el oxígeno que existe hoy en día en la atmósfera lo produjeron ellas hace 3.000 millones de años y hoy en día siguen produciendo entre el 20 y el 30% del oxígeno que existe en la Tierra. Junto a otros pequeños microorganismos, son los únicos seres vivos capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma química que podamos utilizar el resto de los seres vivos. Y el nitrógeno es fundamental porque está en todas nuestras moléculas de ADN, aminoácidos, proteínas. En particular, hemos estudiado unas cianobacterias que viven formando filamentos, viven en fila una detrás de otra y cuando no tienen nitrógeno en el ambiente, una de cada 10 se diferencia en un tipo de célula diferente que fija nitrógeno para todas las demás. Lo sorprendente es que forman un patrón muy irregular. Estas bacterias son capaces de contar hasta 10 y una de cada 10 forma nitrógeno. Dejan otro hueco de 9, la décima forma nitrógeno. Nosotros hemos estudiado cómo cuentan hasta 10 para hacer esos espaciados regulares entre ellas. Hemos hecho simulaciones por ordenador de estas células para comprobar cómo los filamentos crecen y forman estos intervalos de 10 entre las células que fijan nitrógeno. Sin las cianobacterias, ni la humanidad ni el resto de seres vivos complejos podríamos vivir en la Tierra, porque no tendríamos oxígeno que respirar, ni nitrógeno con el que construir nuestras moléculas complejas de ADN, de proteínas y el resto de nuestro organismo. Bien,
Con este video nosotros podíamos visualizar el proceso que realizan las cianobacterias para fijar lo que es el nitrógeno. Y de hecho podemos concluir, como se mencionaba al final del video, que estos microorganismos son fundamentales para la vida en la Tierra, porque producen una parte importante de lo que es el oxígeno en nuestro planeta y también pues convierten el nitrógeno en formas químicas utilizables por cualquier forma de vida. Continuando, solo me permite. Continuamos con un subtema que sería la agricultura. Muy bien. Como inciso A, en cuanto a la agricultura, tenemos lo que son los fertilizantes y la revolución verde. Tenemos que saber que estos dos temas están relacionados entre sí porque la revolución verde, por ejemplo, es una situación que algunos investigadores mexicanos y filipinos lo que hicieron fue seleccionar varias nuevas variedades de lo que son arroz y trigo, todo esto para que las cosechas fueran más abundantes y los cultivos fueran más resistentes a lo que son los fertilizantes. Por esa razón es que nosotros tenemos por aquí lo que es 3 plantas, judía, guisantes y alfalfas. ¿Qué tienen en relación estas 3 plantas? Son leguminosas. Entonces, el ciclo del nitrógeno, como nosotros ya sabemos, en él las bacterias se apoyan en lo que son los nódulos de las raíces de leguminosas, tanto como ser judía, guisantes, alfalfas, los trébol. Entonces, cuando estas plantas mueren, la mayoría del nitrógeno retorna al suelo. Esta capacidad fertilizante que tienen las leguminosas explica una antigua práctica agrícola llamada rotación de cultivos, que por aquí tenemos el concepto, que nos dice que es cambiar el tipo de cultivo año tras año en el mismo campo. Un ciclo puede incluir un número diferente de años, entre 3 y 7, plantando diferentes cultivos por turnos y dejando la tierra en barbecho para recuperarse. Barbecho significa en un descanso, ¿verdad? Y como menciona ahí, la tierra puede dejarse en descanso y en lugar de sembrar cultivos, puede dejarse ganado. Y como sabemos, el ganado produce lo que es el estiércol y el estiércol sirve como fertilizante natural para la tierra. Entonces, sirve como un nutriente. La rotación de cultivos en sí, por ejemplo, cuando se utilizan lo que son las leguminosas y al morir, como ya explicaba, ellas transfieren nitrógeno al suelo, entonces lo nutren de nitrógeno. Y las plantas que se siembran después en el siguiente turno de las leguminosas, entonces son plantas que van a crecer fuertes y sus frutos van a ser de calidad. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con aquellos terrenos en donde no se realiza este proceso de la rotación de cultivos? Entonces, las plantas que no fijan lo que es el nitrógeno, cuando se siembran este tipo de plantas que no son, por ejemplo, leguminosas, entonces el terreno se empobrece rápidamente de lo que es nitrógeno. A no ser, ¿verdad?, de que se restablezcan mediante la adición de fertilizantes, que aquí es donde entra esto. Como ya les mencionaba, sabemos de que un fertilizante natural es el estiércol animal. Sin embargo, en la actualidad vemos de que este ha sido dejado de lado, se utiliza, pero se utiliza en mayor medida lo que son los fertilizantes sintéticos producidos de manera industrial, ¿verdad? De hecho, por aquí tenemos un ejemplo de lo que es la urea, que es un fertilizante nitrogenado, que es muy común eh, en las zonas, al menos donde yo vivo, es bastante común encontrarlo. En la zona sur también, mis abuelos son de la zona sur y es muy, pero muy común que se utilice la urea para lo que es la cosecha de maíz.
De hecho, si uno le pregunta a estos señores que para qué lo utilizan, ellos dicen de que es para que el maíz crezca grande, la mata de maíz sea fuerte, sea resistente y no se dañe. Estos fertilizantes se realizan a través de lo que es un procedimiento llamado Haber, que este procedimiento es la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir lo que es el amoníaco. Este proceso produce más de 100 millones de toneladas de fertilizantes al año. De hecho, por eso la producción mundial de los fertilizantes nitrogenados se ha incrementado de una forma alarmante y en la actualidad duplica a la velocidad de fijación del nitrógeno por parte de las leguminosas, que era la anterior que yo les mencionaba. Aquí, de hecho, podemos observar una tabla en donde tenemos algunas fuentes globales de fijación de nitrógeno, donde podemos observar que las fuentes globales que fijan nitrógeno, por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados, como la urea, si podemos ver, aportan al año 83 teragramos. En cambio, las leguminosas aportan al año 40 teragramos. Entonces, si nos damos cuenta, los fertilizantes están siendo más utilizados y están doblando la cantidad de nitrógeno que están produciendo las leguminosas. Otra fuente que produce o fija nitrógeno es la quema de los combustibles fósiles, que esto incorpora a la atmósfera 20 teragramos al año de óxido de nitrógeno. Y así también tenemos lo que son la quema de la biomasa, que aporta 40, el drenaje de los humedales, que aporta 10, la limpieza de las tierras, por ejemplo, que aporta 20. En cuanto a las fuentes antropogénicas, ¿verdad? A las fuentes naturales tenemos, por ejemplo, las tormentas, las algas y las bacterias, y así podemos ver que las fuentes que más aportan fijación de nitrógeno son los fertilizantes, las leguminosas, la quema de la biomasa y las algas o bacterias del suelo. Y en total podemos ver de que la cantidad emitida de teragramos al año en cuanto a fijación de nitrógeno es de 140 teragramos. Muy bien, continuando. El uso de los fertilizantes no trae solamente cosas positivas, como en las cosechas, ¿verdad? Sino que también aspectos negativos, que por ejemplo, las descargas elevadas de nitrógeno causan lo que es una proliferación de algas y malezas acuáticas. Cuando el nitrógeno es arrastrado, los fertilizantes, perdón, nitrogenados, son arrastrados por la lluvia al agua o a los acuíferos, a lagos, entonces se forman lo que son estas proliferaciones, que la proliferación de algas y de lirios desestabiliza un ecosistema y puede orillarlo a cambios que son irreversibles. Como les menciono, si compuestos nitrogenados se cuelan a lo que son los acuíferos, entonces los contaminan y pueden volverlos no potables, ¿verdad? Ahora, cuando se usan lo que son los fertilizantes artificiales que contienen tanto nitrógeno como fósforo en lo que es la agricultura, el fertilizante excedente puede llegar hasta lo que son los ríos, los lagos y los arroyos mediante lo que es el arrastre de la lluvia, ¿verdad? Como les mencionaba. Y pues este proceso de escurrimiento de nutrientes produce lo que es una proliferación excesiva, como la que podemos observar en la imagen, o algo que podemos llamar florecimiento de algas u otros microorganismos, cuyo crecimiento está limitado, ¿verdad?, por la disponibilidad del nitrógeno o el fósforo. Continuando, tenemos algo que tiene relación con la Revolución Verde. Les mencionaba que algunos investigadores, tanto de México como de Filipinas, habían seleccionado lo que son una nueva variedad de arroz y trigo para
que iban a ser proporcionadas a las cosechas para volverlas más abundantes y también más resistentes a los fertilizantes. Y aquí podemos ver una comparación entre estas plantas de variedades tradicional con las plantas de variedades enanas para ver qué ocurre según la adición de grandes cantidades de fertilizantes. Si nosotros vemos las de las variedades tradicionales, podemos ver que son plantas mucho más grandes y vemos que la lluvia puede llegar a afectarlas, a romper sus tallos. En comparación a las variedades enanas, podemos ver que tienen tallos mucho más pequeños, son muchas más pequeñas y la lluvia no las afecta en gran cantidad. Y una ventaja que tienen estas es que soportan lo que son grandes aplicaciones de fertilizantes. Hay que mencionar aquí de que estas variedades enanas no solamente han traído cosas positivas como cerezas, sino que también cosas negativas, porque se ha visto un incremento en lo que son los costos. Estas variedades enanas, al ser más pequeñas, entonces puede haber una cosecha más abundante de ellas. El problema es que sabemos que si hay más plantas requieren de más agua, por ejemplo. Entonces los costos se elevan muchísimo más. Ahora, continuando, tenemos lo que es la degradación medioambiental. Sabemos de que la agricultura intensiva origina lo que son serios problemas medioambientales. Por ejemplo, lo que es la erosión. Entre estos problemas medioambientales podemos encontrar erosión, la deforestación, tenemos que los cultivos en las tierras alteran lo que son los ecosistemas y reducen la biodiversidad. Entonces, eh, y sabemos también aquí que los procesos, por ejemplo, del agua lluvia, cuando arrastra los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, pues afectan en gran medida los que son los acuíferos, los torrentes de agua, porque se llenan de pesticidas, se sobrefertilizan con lo que son nitratos y fósforos y causan lo que nosotros veíamos anteriormente de la proliferación. Muy bien, para continuar tenemos lo que es la nutrición y se preguntarán qué relación tiene el hidrógeno con lo que es la nutrición. Si ustedes recuerdan, al inicio se mencionaba que el nitrógeno es un elemento esencial en toda materia viva, ¿verdad? Y forma parte fundamental de lo que son los aminoácidos, las proteínas, también de algunas enzimas y de los ácidos nucleicos. Por eso es que vamos a estar hablando aquí un poquito de nutrición en cuanto a lo que es el hidrógeno. Muy bien. Vemos por aquí 4 puntos: energía y calorías, minerales y vitaminas, proteínas y antioxidantes. Vamos a estar mencionando un poco de cada una de ellas. Comenzamos con lo que son las energías y las calorías. Los hidratos de carbono son el producto original de la fotosíntesis y la fuente inicial de energía biológica en el proceso de respiración. La mayor parte de energía necesaria para mantener el funcionamiento de nuestros órganos vitales procede de la oxidación de los hidratos de carbono. Las grasas constituyen el almacén de energía biológica. En relación a los hidratos de carbono, las grasas contienen menos oxígeno y más carbono e hidrógeno. Su oxidación constituye nuestra fuente de energía. De hecho, nosotros sabemos que los carbohidratos son moléculas de azúcar, ¿verdad? Entonces, junto con las proteínas y las grasas, los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Los hidratos de carbono, como ya les mencionaba, son polímeros de azúcar. Las grasas son triglicéridos de ácidos grasos. Muy bien. Las proteínas fabrican la mayoría de tejidos de nuestro organismo. Además, constituyen enzimas, catalizadores biológicos que intervienen en miles de reacciones y que son indispensables para el mantenimiento de la vida. La mayoría de los aminoácidos se sintetizan en el organismo a partir de una gran variedad de materias primas, siempre y cuando y a través de la dieta existe un aporte suficiente de proteínas nitrogenadas. Las proteínas sabemos de que son polipéptidos, ¿verdad?
Y aquí, en cuanto a lo que son los aminoácidos, existen 8 aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar, entre los cuales podemos encontrar la valina, la isoleucina, la treonina, la lisina, la metionina, la fenilalanina y el triptófano. Ahora, aquí podemos observar una imagen en donde vemos estos aminoácidos en lo que son algunos alimentos, que como ya se mencionaba, nuestro organismo no puede sintetizarlos, entonces nosotros los adquirimos a través del consumo de ciertos alimentos. Entonces por aquí podemos ver metionina, triptófano, treonina, lisina, leucina, fenilanina, valina y isoleucina. Continuando con lo que son los minerales y las vitaminas, los elementos necesarios deben estar presentes en las proporciones correctas en nuestro cuerpo. Entonces, estos elementos son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, zinc, el cobre, cobalto, cromo y molibdeno, y posiblemente otros en pequeñas concentraciones. Las vitaminas se descubrieron a partir de lo que son las enfermedades provocadas por deficiencias en la dieta. De hecho, el libro menciona que los cítricos, por ejemplo, las propiedades de los cítricos, fueron descubiertas por esta razón, ¿verdad? Por algunas enfermedades que se surgieron y que empezaron a utilizar lo que eran cítricos para poder ayudar a las personas enfermas de esto o a aquellas personas que tenían deficiencia, ¿verdad? Y por eso aquí tenemos una tabla en donde podemos observar 4 vitaminas, como ser la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, donde podemos ver en qué alimentos podemos encontrar cada una de estas vitaminas y también cuáles son aquellos síntomas que presentan las personas cuando se tiene deficiencia de lo que son estas vitaminas, ¿verdad? Por ejemplo, la vitamina A. Si nosotros observamos algunos alimentos donde podemos encontrar esta vitamina, son el aceite de hígado de pescado, el hígado, los huevos, el pescado, la mantequilla, el queso, la leche. Y algunos síntomas de deficiencia son la ceguera nocturna, la inflamación de los ojos. La vitamina D, por ejemplo, tenemos que lo podemos encontrar en nuestra dieta en lo que es el aceite de hígado de bacalao, la mantequilla, la leche enriquecida con vitaminas, las sardinas, la leche, el salmón, y algunos síntomas de deficiencia son el raquitismo, la osteomalacia. Ahora, en cuanto a la vitamina E, algunos alimentos donde podemos encontrarlos son los aceites vegetales, la margarina, los vegetales de hoja, los granos, el pescado, la carne, los huevos y la leche. Y algunos síntomas son la anemia en bebés prematuros alimentados con fórmulas inadecuadas. La vitamina K la podemos encontrar en lo que son las espinacas y vegetales de hojas verdes, tomate, aceite, vegetales. Y algunos síntomas de deficiencia son el incremento del tiempo de coagulación de la sangre, hemorragias en la piel y en los músculos. Estas son solamente 4, pero no significa que solo estas 4 vitaminas existen, sino que hay muchas más, ¿verdad? De hecho, en la imagen de aquí nosotros podemos ver algunas, que sabemos de que las encontramos de forma muy común en muchos de los alimentos que nosotros consumimos. De hecho, aquí lo podemos ver. Estos son alimentos que están incorporados a nuestras dietas y que debemos consumir para evitar tener lo que son deficiencia de estos alimentos, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos lo que son los antioxidantes, en donde tenemos por aquí una imagen que nos muestra lo que son algunos antioxidantes, cuidando lo que es el núcleo de la célula de lo que son los radicales libres, ¿verdad?
Y podemos ver por ahí que el antioxidante le está diciendo al radical libre que somos muchos y que no dañarán las células, ¿verdad? Ahora bien, los antioxidantes son compuestos químicos que interactúan con los radicales libres, como podemos ver aquí, y los neutralizan, lo que les impide causar daño, ¿verdad? Los antioxidantes se conocen también como carroñeros de radicales libres y el cuerpo produce algunos de los antioxidantes que usa para neutralizar lo que son los radicales libres. Algunos alimentos que son ricos en antioxidantes son, por ejemplo, los arándanos, que es la fruta, por así decirlo, campeona, la fruta que más antioxidantes contiene. Tenemos también, por ejemplo, el brócoli, que el brócoli, aparte de ser un antioxidante, también es una fuente de lo que es la vitamina A. Es un, bueno, un alimento rico en luteína, creo que se dice así. Tenemos también las zanahorias, que son antioxidantes, tenemos el tomate, la uva, tenemos el té verde, el cacao, el pimiento rojo y muchos otros alimentos, ¿verdad? Muy bien. Con esto finalizo mi exposición. Espero que la información haya sido de provecho para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por su atención.